Buenas, buenas. Hola, ¿Cómo le Berito. Hola va? a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Cuando vos cambies, un podcast donde hablamos acerca de la expansión y el crecimiento a través del desarrollo personal. Hoy estamos con Berito para conversar acerca de si es lo mismo hacer silencio que callar. ¿Cómo estás, Berito? Ujú. Bien, muy bien, muy contenta de que estemos acá en nuestro tercer episodio. La verdad es que extrañaba este espacio en donde se abre a la reflexión, a pensarse y se invita a otros a que también lo hagan. Entonces me gustaría contarles a los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar que es interesante si a partir de lo que nos escuchan conversar y nos escuchan reflexionar, también nos quieren hacer saber qué les está pasando, cómo resonó esto con ustedes, qué posibilidades se abren a partir de escuchar una nueva reflexión. Y sí, coincido con vos, vamos a hablar si es lo mismo hacer silencio que callar. Hermoso tema. Bueno, como para dar inicio, se me ocurre comenzar por el principio, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre hacer silencio y callar? Yo te cuento lo que desde las distinciones, qué es lo que pienso yo. El silencio es lo que me permite estar ahí presente escuchando a un otro. Y en ese silencio yo no estoy ni teniendo una conversación conmigo misma, ni estoy juzgando lo que está pasando. Estoy con todos mis sentidos puestos al servicio de esa conversación, de eso que está sucediendo, y también conectada conmigo misma, con mis sensaciones, con mis emociones, y estando. Estoy callada, estoy en silencio, no estoy callada, estoy en silencio, y sin embargo estoy. En cambio, callar es guardarme algo, elegir de alguna manera no decirte eso que estoy sintiendo, que estoy pensando, porque tiene algún costo o pasa algo si lo hago saber. Entonces, en vez de estar ahí presente, en realidad estoy en otra conversación y me estoy callando. Escucho como punto principal del silencio, que está conectado con la presencia, que está conectado con estar presente con todos mis sentidos para el otro en ese momento mientras estoy en silencio. Y Ujú, escucho también en relación a cómo nuestra escucha está a disposición de escuchar con todo el cuerpo en esa conversación, en ese momento, cuando estoy en silencio, que es ujú. fundamental para estar ahí en presencia y estar realmente dejando que la información o lo que el suceso tiene para darme realmente me llegue y se conecte conmigo. Y te agrego más, cuando estoy callado hay mucho ruido. El problema es que el ruido es mío, es no estoy de acuerdo, no me parece bien, me parece una pavada lo que estás diciendo, eh, mirá cómo vas a traer esto ahora. Sin embargo, estoy emitiendo palabras. Sí, cuando me quedo callado, generalmente cuando callo, y ahí vamos a entrar más en profundidad con el callar, hay una decisión que estoy tomando. Tomo una decisión de no decir, tomo una decisión de omitir información que generalmente nace desde el miedo, ¿no? El miedo a las consecuencias que va a tener este compartir que voy a sacar afuera, que voy a sacar a la luz. Esta parte mía que voy a mostrar en esta conversación. Entonces elijo no hacerlo, elijo guardarla para mí por miedo a las consecuencias, por miedo a este costo que imagino o interpreto que va a tener sin saberlo, pero saco una conclusión previa y a veces, muchas veces lo hacemos porque creemos que vamos a cuidar al otro, que tenemos ese poder, ¿no? De decir, de medir las consecuencias que tiene para el otro y cómo va a tomar eso que yo me estoy guardando. Por Ujú. eso este punto de me callo para no herir, me callo para no generar un conflicto, me callo para
evitar un problema, para que el otro no se enoje conmigo, para que no piense mal de mí, y así creo que podemos seguir mucho más. Sí, y a medida que yo voy avanzando y voy creciendo, me doy cuenta que en realidad esa protección a un otro no es al otro, es a mí. Yo me callo porque de alguna manera me estoy protegiendo de lo que puede pasar si te enojas, me estoy cuidando si eso que voy a decir a vos te genera una reacción. Y entonces, en pos del bienestar general o del bienestar de ese vínculo, decimos que es por el otro y en realidad lo estamos haciendo por nosotros. Y callar eso que queremos decir, no solo no evita el conflicto después, sino que lo exacerba, lo agranda, porque el día que realmente decidís conversar y salir a la luz de ese callar, pasan otras cosas, ¿no? Entonces, esto es una elección, callarse, que sin embargo trae muchísimas consecuencias. Y pensar que lo hicimos evitando esas consecuencias. Y en definitiva, tarde o temprano vamos a llegar a igual a los mismos puntos. Y sí, y el día que tomás la decisión de conversar, no te das cuenta que se destapa la alfombra y todos esos callares que estaban ahí guardaditos fueron acumulando y se fueron haciendo montanita hasta ser una montaña gigante y termina siendo a veces mucho más grande de ese primer callar inicial que tuvimos. Y en esto que hacías referencia de que nos estamos cuidando nosotros, se me venía este pensamiento relacionado con que muchas veces en ese cuidarnos, con los callares que creemos que nos cuidamos, es porque no estamos dispuestos a lidiar con las consecuencias de la reacción del otro o de lo que va a venir con lo que yo tengo para decir. Entonces es una manera de protegernos para no tratar con el enojo del otro, no tratar con una disconformidad o con una diferencia de opiniones o tener una conversación que puede llegar a ser difícil porque nos incomoda habitar ese lugar. Entonces lo esquivamos, lo evadimos. Tal cual. Te lo voy a contar con una metáfora, a ver si nos hace más fuertes o esto nos da más respuestas. Muchas veces hacer silencio nos conecta, es ese puente entre uno y el otro en la conversación. Yo estoy acá escuchándote plenamente y como te estoy escuchando, estoy haciendo silencio. En cambio, cuando yo decido callarme en pos de lo que sea, estoy generando un muro. Automáticamente me estoy distanciando. Ya no importa lo que suceda en la conversación ni qué pase cuando termine ese encuentro, yo ya no estoy presente ni para vos, ni para lo que se está conversando, ni para lo que estamos pensando. Y ese muro muchas veces va levantando como capas, ¿no? En una conversación te pasa, volvés a tener ese vínculo, volvés a callar, subís un poquito más el muro, y así hasta que un día no solo dejas de ver al otro, sino que te dejas de ver a vos en ese vínculo. Entonces me preguntaba cuántas veces esas distancias nos distancian, valga la redundancia, de afectos queridos, familiares, amigos de muchísimos años, todo porque decidimos en algún momento de ese vínculo empezar a callar. Cuando preguntamos por qué callamos es eh, para preservar el vínculo. ¿Y qué terminó pasando? Nos terminamos alejando del vínculo. Sí, eso era justamente lo que iba a aportar, que se generan como rutinas después en las relaciones, en esos vínculos. Y esa Ujú. rutina se construye a través de este muro, ¿no? De estos primeros callares que empiezan a crecer y empiezan a generar esa distancia. Y hasta incluso la distancia termina siendo una sensación física, porque estando en Literal. una misma habitación, en un mismo lugar, creo que en esto todos me van a entender, porque hay hasta una distancia física que es una sensación. Estamos en la misma habitación, estamos en el mismo lugar, pero hay un muro entre nosotros que no nos permite conectar, Ujú. porque hay tantos callares detrás, tantas cosas que para poder acercarme a vos tengo que saltar todas esas barreras que nos fuimos poniendo
durante todo este tiempo que hace que sea imposible una conexión genuina, una conexión real, donde ambas partes se puedan conectar desde la intimidad, donde podamos hablar sin todas esas capas y desde un lugar de vulnerabilidad, desde un lugar de Ujú, intimidad, donde podamos conectar y podamos decirnos las cosas como realmente son, ujú. que es lo que genera vínculos sanos y lo que genera relaciones sólidas y duraderas. Y me quedaba pensando, mientras que te iba escuchando con todas estas capas, que los callares generan rutinas, rutinas y que ya después hay, no importa el vínculo, empezás a hacerlo como ejercicio. Bueno, me callo en esto, me callo en aquello, voy a la oficina y me callo cuando hay una injusticia en la calle, me callo cuando... Y entonces pensaba qué pasa cuando empezamos a evitar lo que necesitamos o lo que sentimos, cómo nos desconectamos automáticamente de nosotros mismos. Eh, y también pensaba, ¿es necesario callar o es necesario aprender a comunicar lo que me pasa? Importante lo que traes, porque pienso en qué lugar nos estamos poniendo al momento de callar, cómo de alguna manera nos vamos postergando en diferentes áreas, en una conversación con un padre, con una madre, en una conversación con hermanos, con un amigo, mismo en la pareja. ¿En qué lugar queda tu necesidad cuando la estás callando? Y realmente cuánto te estás eligiendo a vos y lo que querés y lo que tiene valor para vos si no lo comunicas. E incluso mientras que nos vamos escuchando, o me voy escuchando y te voy escuchando, eh, pienso en cuántos momentos de la vida yo elegí callarme por razones diversas, tanto en lo familiar como en las amistades, como de golpe en áreas laborales. Y eso me hizo tomar decisiones que a lo mejor de haberlas puesto en palabra, el resultado sería distinto. Que aprendí hoy la importancia de la comunicación, ¿no? Cómo volver sobre tus pasos y abrir esas conversaciones incómodas y atravesarlas desde un lugar de mucha responsabilidad y contándote o compartiéndote lo que a mí me está pasando, que eso no quiere decir que sea verdad lo que pase, sino es que lo que me pasa a mí. Después generé vínculos mucho más fuertes, más sólidos, más entrañables en el tiempo. Y esos vínculos tan fuertes no tuvieron que ver con que solo vivimos situaciones de mucha alegría y mucha felicidad. Pasamos por zonas de mucha incomodidad compartiéndonos qué sentíamos o qué pensábamos sobre algo. Entonces, la importancia esta de volver a conectarnos con lo que sentimos, con lo que necesitamos, y eso no quiere decir que el otro al mismo tiempo no esté sintiendo y necesitando algo diferente. Y entonces ahí sí, hacer silencio para escucharnos y empezar a preguntarnos, bueno, ¿y qué necesitas? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y cómo podemos modificar esto? Y ahí nacen comportamientos o conductas diferentes a través de amasar esa conversación. Ahora, mientras que seguís eligiendo callar, lo único que haces es, sí, momentáneamente evitar y restarle momentos a tu vida, restarle conversaciones de mucho crecimiento, restar momentos para poder llorar y abrazarse y decir, bueno, ¿cómo seguimos de acá en adelante? Momentos de reencontrarse con el amor, esto de, bueno, nos pasó esto, ¿cómo lo resolvemos? Eh, Perdemos, restamos, el callar, lo único que hace es que nos alejemos de quienes somos, más allá de que nos alejamos del otro también. Sí, y no tomamos en cuenta de que nosotros nos construimos en relación con un otro. Y en esas conversaciones difíciles, en esas conversaciones incómodas, en ese momento donde habitas la incomodidad con el otro es donde más te acercás, donde más cercano y más íntimo se vuelve el vínculo, la relación.
Y eso te das cuenta únicamente atravesándolo y transitándolo. Y es súper importante tomar conciencia de que en la mayoría de los casos es una creencia o un pensamiento el que tenemos acerca de el impacto o lo difícil que va a ser transitar esa incomodidad, que es justamente ese miedo que no nos permite atravesarlo, y es ponerla a prueba, porque justamente los pensamientos generalmente gobiernan nuestra vida y nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades. Y eso hace de que tomemos decisiones en base a eso. Sí, Ahora, ¿cuál es la manera que tenemos de comprobar si estos pensamientos eh, son funcionales o no? Viviéndolos en experiencias, saliéndolos a poner a prueba en una experiencia. Entonces, cuando vos crees que esta conversación va a ser muy difícil y no te animás a tenerla, lo único que estás haciendo es postergar ese paso, traspasar esa barrera que no te está permitiendo conectarte con tu necesidad y darle lugar a esa persona que querés ser y a esos vínculos que querés construir. sí, y pensaba que a partir de la charla lo que podemos empezar a hacer todos, y es una invitación general y lo hago yo permanentemente y sé que vos también, a esto de que cuando empieza ese callar hay una expectativa que evidentemente no está saciada, o hay una suposición que la creemos certeza. O sea, yo supongo que si hablo va a pasar tal cosa, entonces ya creo que es cierto que es así. Em, y ya empezar a tenerlo claro, o sea, ¿para qué estoy eligiendo callarme? ¿Qué hace que yo me guarde esto que estoy sintiendo? ¿Qué le va a aportar al vínculo? Y otra cosa que me quedaba pensando mientras que hablábamos es que ese callar tuyo no impacta solo en vos y en ese vínculo, que impacta en todo el entorno automáticamente. Mm. Por ejemplo, si es un callar entre hermanos, impacta en la familia en general o con los padres, impacta entre los hermanos. Si es un callar en una oficina, impacta en el trabajo de todo ese equipo. Entonces, ¿cómo ese callar que vos elegís en ese momento dejar de hablar, automáticamente se multiplica en el ambiente, en el entorno? Entonces, hacerlo consciente de que a lo mejor son expectativas o suposiciones, hace que yo empiece a preguntar. Cuando empiezo a preguntarle al otro y empiezo a darle lugar a la diferencia, empiezo a también incluir al entorno en esa solución. Y generalmente también lo que nos pasa es que cuando callamos nos cambia el cuerpo. O sea, hay una dureza, una tensión y cómo el cuerpo nos habla y nos está mostrando de que es una conducta que no nos hace sentir cómodos. Es una conducta que nos juega y los precios también que pagamos cuando callamos, porque al principio termina siendo una incomodidad en el momento, pero después eso empieza a ser una acumulación porque nos hace tener pensamientos recurrentes, pensamientos negativos que nos llevan a empezar a sentir un malestar y después Ujú. eso también se termina transformando en un síntoma y después eso se empieza a agravar. Sí, porque lo que no se dice, se actúa. Entonces, eso que yo estoy creyendo que el otro no está escuchando porque yo lo estoy callando, de alguna manera se lo estoy contando con mi gestualidad, con mi cara, con mi distancia, eh, con los gestos que hago cuando el otro está hablando, que son totalmente automáticos. Esos, al cuerpo es al único que no lo podemos gobernar, es el único que no es incongruente, le pasa algo y lo demuestra. Después, las palabras y lo que digamos y los chistes y esa hace que parezca que estamos diciendo otra cosa. Sin embargo, hay algo en ese callar que estamos comunicando. Y eso también es una herramienta. Cada vez que veas tensión en tu cuerpo, cada vez que veas que estás apretando los dientes, que te estás retirando de la conversación, hay algo que también le estás diciendo a esa persona.
Sí, muchas veces incluso esa retirada es una retirada física, estando en la conversación, en un mismo ambiente, hay una distancia de prácticamente te está yendo hasta la puerta, o mismo muchas veces cuando estamos conversando con amigos o con alguien que conocemos que nos dice, Estoy llevando como una mochila de 20 kilos", y es justamente ese peso que estamos cargando con todo eso que no decimos y que necesita ser expresado. Por eso nuestro Ujú, cuerpo nos lo hace saber con sensaciones, con emociones y hasta incluso con síntomas. ujú. Y pensaba también que los que nos están escuchando probablemente están pensando, bueno, ¿y cómo digo eso sin herir? ¿Cómo digo eso sin generar, compartiéndole al otro exclusivamente lo que yo siento? Esto que acaba de pasar a mí me hace sentir tal cosa. O necesito compartirte lo que necesito para Mm. llevar adelante esta conversación. Entonces, mientras que la conversación tiene que ver con lo que yo me estoy haciendo responsable o cargo, el otro lo toma bien y empieza a escucharme, empieza también a hacer silencio. Estaba pensando en quizás una o dos preguntas para que se puedan llevar de este episodio, que los conecte con eso que vienen callando hace tiempo o desde cuando lo vienen callando. ¿Qué es lo que venís callando que si lo liberás hoy, si lo decís hoy, te va a hacer sacarte esa mochila de 30 kilos? Anotalo, tomá nota, pensalo, conectate con la pregunta y busca en tu interior porque seguramente la respuesta va a venir rápidamente. Y la otra pregunta que me venía era, ¿qué conversaciones tenés pendientes en la vida? ¿Cuáles son esas conversaciones que querés llevar adelante y dejar de callar? Conectate con esa conversación o esas conversaciones que te quedó pendiente o que te quedaron pendiente para identificar. Muchas veces también estamos esperando los momentos adecuados o el momento perfecto, ¿no? Para tener estas conversaciones y a veces simplemente es hacerlo, es darte el espacio y actuar. Entonces, la invitación es esa, a que se queden pensando, a que reflexionen, a que se observen otra vez en esos vínculos que levantaron muros, eh, que piensen cómo derribarlos o qué hacer para a partir de ahora generar otra calidad de vínculos. Y no tiene que ver con cambiar, no tiene que ver con cambiar a los otros, tiene que ver con cambiar yo, esa incomodidad de atravesar esas conversaciones. Sí. Para cerrar, los invitamos a que si te hizo sentido este episodio, si te pudiste conectar con alguna de las ideas, con algunas de las reflexiones, que te puedas pensar y que puedas identificar en qué áreas de tu vida necesitas poner foco para empezar a trabajar en estas conversaciones pendientes, en estos callares, en qué áreas te estás postergando y no estás sacando afuera, y que utilices esto como una herramienta para dar esos primeros pasos, para empezar a elegirte y para empezar a ponerle voz a tu necesidad. Un placer, la verdad, hermosa conversación, la disfruté muchísimo. Gracias, Diego, por Gracias, acompañarme. Vero. Gracias por escucharnos. Les mandamos un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.